¿Qué son patrones negativos de conducta? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. 찬송하세
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios anhela que sus hijos sean perfectos como Él es perfecto. Asimismo, desea que se atavíen y se purifiquen como novias del Señor, sin mancha ni arruga, tal como se acicalan las novias en este mundo cuando van a encontrarse con su novio. Filipenses capítulo 4, versículo 8 señala: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Hermanos, a fin de llegar a ser esas perfectas novias del Señor, deberá ser perfecto tanto en palabras como en hechos, esto es, en su forma de comportarse. Deberá ser ejemplo para los demás. No obstante, a veces incluso los que aparentan vivir una recta vida cristiana tienen en sus actitudes, hechos, palabras o reacciones algún tipo de falla o defecto. Algunos no tienen los mismos modales del Señor debido a su falta de educación o formación durante su niñez o a su falta de conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, estas son deficiencias o fallas en su educación que ya las he explicado en detalle en la serie de prédicas titulada Espíritu, Alma y Cuerpo. Estas carencias son un serio obstáculo para su desarrollo espiritual y tal vez influyan negativamente en su capacidad para entender la palabra de Dios. Incluso si la llega a comprender como teoría, quizás no tenga la suficiente determinación o fortaleza para llevarla a la práctica en su vida diaria. Tal vez desee crecer espiritualmente, sin embargo, lo hará en forma bastante lenta. En muchos casos, esto se deberá a esas fallas en su educación o formación familiar. Durante la reciente conferencia de líderes de la iglesia les compartí que una de las principales razones por la que no puede crecer espiritualmente y alcanzar un mayor nivel en el espíritu es precisamente estos patrones negativos de conducta. 3 son los más resaltantes: autoengañarse, malos hábitos en su comportamiento y arrogancia. Incluso entre los que han crecido espiritualmente no podrán continuar haciéndolo debido a esos rezagos o huellas de los malos hábitos o costumbres que todavía arrastran de su niñez o educación familiar. Si ha llegado a la plenitud del Espíritu, eso querrá decir que ya es alguien santificado que refleja al Señor en todas las áreas de su vida. Alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso deberá aprender acerca de esos patrones de conducta negativos adquiridos durante su crecimiento y luego deberá eliminarlos y desecharlos. Tal vez esté preguntando cómo se han formado en usted esos malos hábitos o formas de conducta negativas y cómo se exteriorizan en su vida diaria, o en qué forma podrá superarlas para crecer espiritualmente y llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Espero que a través de esta serie de prédicas que empieza hoy día, todos lleguen a examinar su forma de ser y de comportarse y así puedan rápidamente transformar su estilo de vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a ser esas novias perfectas del Señor y verdaderos hijos del Dios eterno que reflejen en su forma de vida la luz del Señor Jesús. Estimado público, para poder entender estas carencias o fallas en su formación o educación, primeramente definamos términos. Espero que al escuchar este mensaje pueda hallar todo aspecto negativo o hábito no adecuado que arrastre desde su niñez, del cual deba corregirse y así pueda seguir perfeccionándose en su vida de fe y llegar al nivel del Espíritu perfecto. Hermanos, estos patrones de conducta negativos adquiridos durante su crecimiento se relacionan con su falta de capacidad para adaptarse a un determinado entorno o circunstancia debido a que no ha pasado por las etapas necesarias en su proceso de desarrollo o crecimiento humano. Quizás no entienda lo que acabo de decir. Para una mejor comprensión, permítame explayarme un poco más. Luego que una persona nace, atraviesa por muchas etapas en su crecimiento hasta llegar a ser adulto. Pasará por una etapa de infancia, niñez y adolescencia, y en cada fase habrá cosas que deberá aprender. Si no atraviesa por este proceso, no tendrá la capacidad para reaccionar o comportarse apropiadamente frente a una situación dada. Su forma de reaccionar será diferente a la de los demás. Por ejemplo, cuando otros se conmueven y lloran, tal vez alguien no sienta emoción alguna y no llore.
Hermano, es algo natural que alguien en un momento dado y en una circunstancia determinada llore. La gente llora cuando es impactada o conmovida por algo, cuando siente dolor, pena o aflicción. También es algo normal que las personas lloren de gozo o de felicidad. A diferencia de los demás, los que han reprimido esa clase de sentimiento no llorarán porque simplemente su corazón no será conmovido por determinada circunstancia. En el caso del arrepentimiento, solo podrán hacerlo si su corazón es sensible y es tocado por el espíritu de arrepentimiento. De otra manera, no lo podrán hacer. Y será porque habrá un muro de pecado que los separará de Dios por vivir en el pecado. Su corazón estará endurecido por tanto pecado y no será sensible ni se conmoverá por ninguna circunstancia. Y si su corazón no es conmovido, no se quebrantará, no podrá llorar. Hermanos, algunos son rápidamente tocados cuando oyen o ven algo emotivo o sobrecogedor. Inmediatamente se le llenan los ojos de lágrimas. Sin embargo, otros son duros para llorar. Estas personas podrían hacer o decir algo que a otros los haría sentirse mal o avergonzados. No obstante, ellos no sentirán la mínima vergüenza. Incluso si han hecho algo censurable, no tendrán el mínimo reparo de negarlo o arguir que tenían la razón para hacerlo. Se comportarán como si nada hubiera ocurrido. No tendrán sentimiento alguno de culpa. No sentirán vergüenza alguna. Ni siquiera tendrán consideración por la situación de los demás. No tendrán empatía con los sentimientos de otros, por lo que no podrán comunicarse adecuadamente con los demás. Serán egocéntricos y ególatras en todo y muy difícilmente reconocerán los aspectos positivos de otros. No podrán adaptarse fácilmente al trabajo grupal, ya que no desearán obedecer normas ni reglas. Carecerán de paciencia, determinación y fuerza de voluntad, y no terminarán lo que han emprendido. Por cierto, hay diversas causas para esta clase de comportamiento anómalo. No obstante, una de ellas, la más importante, es que esa persona no habrá pasado por todas las fases o etapas propias en su proceso normal de crecimiento. Debido a ello, habrá desarrollado estas carencias o patrones negativos en su forma de pensar, en sus emociones, en su comportamiento o en su capacidad para desempeñar una tarea. En la serie de mensajes Espíritu, Alma y Cuerpo, he compartido las 3 etapas en el proceso de crecimiento de cada persona. Y estas son ver, sentir y accionar o actuar. La fase de ver no solo se refiere al simple acto de mirar. Usted, en esta etapa, entra en contacto con el mundo que lo rodea a través de sus 5 sentidos. El siguiente paso de sentir se refiere a desarrollar cierta clase de sentimientos en relación a lo que ha visto, oído y experimentado, y estas vivencias las almacenará en su memoria. En la fase de accionar, usará sus pensamientos y su propia voluntad para tomar decisiones y actuar en una u otra dirección. Ahora bien, si no pasa por todo este proceso o atraviesa una de esas etapas en forma anormal, eso podrá tener consecuencias posteriores luego ya de adulto. A esto se le denomina patrones negativos de conducta o fallas en su crecimiento, formación o educación. En otras palabras, si no ha visto lo que debería haber visto, si no ha sentido lo que debería haber sentido y si no ha hecho lo que debería haber hecho en una cierta etapa de su crecimiento o crianza, desarrollará esos patrones negativos de conducta. Desde luego, cada fase o etapa de su desarrollo no puede ser claramente diferenciada. Por ejemplo, podrá ver, oír y aprender en la fase de experimentar, o podrá ver y sentir en la etapa de practicar o accionar. Lo importante es que deberá experimentar las cosas que tiene que ver, sentir y hacer en cada etapa de su crecimiento humano.
Para entender los pasos de ver, experimentar y accionar o practicar, les voy a dar un ejemplo de cómo ser ordenado. Los que se han criado desde su infancia en un ambiente limpio y ordenado en forma natural, habrán visto y aprendido que todo debe estar en su lugar. Se les habrá enseñado que no deben dejar algo tirado ni desordenado y sabrán igualmente que sus padres se sentirán contentos y los elogiarán si dejan todo en su sitio. Por ello, sentirán que es algo malo no dejar las cosas en su lugar y algo bueno ser ordenado. En la medida en que vivan de esta manera, eso se volverá un patrón de conducta, es decir, un estilo de vida. Será algo natural para ellos ser ordenados. No sentirán que es molesto limpiar y ser ordenado. Lo harán en forma natural y también desarrollarán el hábito de vivir en un ambiente limpio. Por ejemplo, al limpiar el armario de ropa o los cajones del escritorio, habrán aprendido a poner todo en su lugar conforme el uso que hagan de eso: colores, lápices, lapiceros, etc. Hermano, un ejemplo: cuando visita la casa de alguien, solo viendo la sala o el estante de libros sabrá el carácter de esa persona, y si va al baño o a la cocina, podrá saber el carácter de la dueña de casa y la clase de mujer que es. Si la cocina está ordenada y limpia, podrá inferir que la mujer debe ser limpia y ordenada. Lo mismo sucede con el baño. Por el contrario, si se ha criado en un ambiente no ordenado ni limpio, entonces habrá problemas con la fase de ver. Desde su niñez, todo lo habrá visto desordenado, la ropa y todas las cosas tiradas por cualquier lugar. Nadie se habrá hecho cargo de la limpieza, así que no se darán cuenta si su dormitorio está o no desordenado. Menos sabrán cómo ordenarlo. Además, como no han pasado por la etapa de la experiencia, nadie les habrá enseñado que no se debe ser desordenado y que es algo malo vivir así. Por eso, continuarán viviendo de esa manera. Se adaptarán al desorden y a la suciedad. Más aún, si alguien les dice que deben colocar las cosas en su lugar y dejar todo limpio, les resultará difícil hacerlo. Pensarán que es aburrido y cansado y les molestará obedecer el consejo de los demás. Incluso, si ha pasado por el proceso de oír y experimentar, aún así podrá desarrollar malos hábitos si no pasa por la fase de accionar o practicar. Repito, a pesar que ve y oye algo, no será suficiente si no lo lleva a la práctica. Suponga que una madre siempre limpia el cuarto de su hijo o hija. El niño se criará en un ambiente limpio. Sin embargo, como el hijo nunca ha limpiado él mismo su dormitorio, no sabrá cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque durante su crecimiento su madre hizo todo por él. En el caso de algunos niños, sus padres los engríen tanto que incluso hacen sus tareas por ellos. Sí, hermanos, se presentan estos casos. La pregunta es, ¿qué pasará con este niño cuando ya sea adulto? Dependerá de otros y no tendrá sentido de responsabilidad. Como él mismo no hace sus tareas, no podrá tampoco hacer otras cosas por sí mismo. Y no podrá mejorar en sus estudios. Dejará todo en cualquier lugar luego de haberlo usado. Acumulará su ropa en desorden en su cómoda o armario o la dejará regada por todo el cuarto. Podría al menos limpiar su cuarto, pero no lo hará. Así que dejará que toda la ropa se acumule en desorden en la casa. Y aun si quisiera ordenarlo todo, no sabría por dónde empezar. No sabría cómo hacerlo.
Pero si alguien más le limpia y ordena su cuarto, entonces se sentirá bien. Incluso podría, en un momento dado, decidir ser ordenado. Pero como no ha desarrollado el hábito de poner las cosas en su lugar, al poco tiempo la habitación volverá a estar desordenada. Este es solo un ejemplo del hábito de ser ordenado. Sin embargo, muchos de estos malos hábitos o costumbres no son cosas tan simples. Se podrán manifestar en diversas áreas de su vida y tendrán gran influencia en su posterior desarrollo. Y afectará no solo su vida diaria, sino incluso aspectos de su vida espiritual, esto es, en su nivel de fe. Habrá algunos de estos malos hábitos que podrá cambiar fácilmente, mientras que otros serán más difíciles y podrán causarle serios problemas en su vida. Por ejemplo, suponga que de niño se le ha enseñado que debe hacer sus tareas antes de salir a jugar con sus amigos. Eso ya se ha hecho un hábito y costumbre en usted. Terminará sus tareas antes de hacer cualquier otra cosa. Incluso si algún otro familiar o amigo lo viene a buscar y lo invita a salir, usted ya estará formado de tal manera que primero acabará sus tareas. Esta clase de personas tendrán dominio propio y además habrán desarrollado un profundo sentido de responsabilidad. Por eso, cuando ya sean adultos podrán controlarse a sí mismos. Les he dado este simple ejemplo de hacer sus tareas primero. Sin embargo, esto abarca mucho más. Es muy importante desde pequeño cumplir con todo lo que promete a los demás y lo que se promete a sí mismo. Solo entonces podrá tener dominio propio sobre sus pensamientos. Quiero decir que tendrá autocontrol. Y si se puede controlar, entonces tendrá muchas posibilidades de tener éxito en su vida. Podrá alcanzar todo lo que se proponga hacer. Por ejemplo, una vez que se decide a estudiar, deberá pensar en el método que va a usar. Hará un programa, agenda o guía, planeará cuántas horas y materias piensa estudiar diariamente y cómo lo piensa hacer. Luego, si tiene dominio propio, se sujetará a ese programa de estudio, controlará sus deseos, pensamientos e incluso tentaciones para no caer en el desorden. Hará lo que se ha propuesto hacer. La gente dice que actualmente es difícil que alguien triunfe si tiene la mala costumbre de dejar todo para el día siguiente. Usted deberá cultivar el hábito de terminar cada día con la labor diaria y no dejar algo para mañana. Sin embargo, muchas veces la mayoría no cumple con lo que se ha propuesto a sí mismo. Posponen el trabajo del día de hoy para el día de mañana porque ya tienen arraigada esa mala costumbre. Eso lo podemos ver a menudo. No hacen lo que deben hacer el día de hoy. Eso es ociosidad. O lo que es lo mismo, es un patrón negativo de conducta o mal hábito que ha adoptado en su crecimiento. Al no poder controlar esa forma de conducta, es decir, al no poder reprimir ese mal hábito, no culminará lo que quiere emprender. No tendrá éxito en su vida. Por ello, los que desde pequeños ya tienen dominio propio serán disciplinados y responsables en todo y podrán mantener esa forma de conducta ya de adultos. Una vez que se ha propuesto hacer algo, lo hará. Incluso si se presenta algún inconveniente, encontrará el tiempo necesario para cumplir lo que se ha propuesto hacer. Hermano, si puede hacer lo que ha decidido hacer, pronto podrá llegar al nivel del espíritu. Llegar a este nivel no es difícil. Si se propone hacer lo que es bueno y su corazón no cambia de decisión, entonces nada será imposible para usted. ¿Cuántos lo creen? Por ejemplo, si ha decidido destinar una parte del día específicamente para la oración o si ha prometido orar por las noches, entonces lo podrá hacer. Y así podrá hacer lo que se ha propuesto hacer. Y si se sujeta a su agenda o cronograma, podrá amar a Dios por sobre todas las cosas y Dios igualmente lo amará. Entonces, le pregunto, ¿habrá algo imposible para usted? Claro que no.
Por el contrario, si no le han enseñado a comportarse de esta manera, sino más bien ha desarrollado el mal hábito de no mantener ni cumplir con lo que se ha propuesto hacer, no podrá hacer lo que se ha determinado hacer. Hermano, si no cumple una promesa que se ha hecho a usted mismo, no crea ni por un instante que podrá cumplir lo que le ha prometido a otros. Menos aún, no podrá cumplir lo que le ha prometido a Dios. He visto muchos casos así. Un ejemplo, un hermano se propuso ayunar por 20 días, pero no pudo cumplir con su voto, a pesar que le había hecho la promesa a Dios ofreciéndole voluntariamente ese ayuno, no pudo cumplir. Hermano, una vez que se ha determinado a ayunar, lo deberá hacer incluso si eso pone en riesgo su propia vida. No obstante, si alguien no cumple lo que le promete a Dios, le pregunto, ¿cree usted que podrá cumplir lo que le promete a otros? Jamás lo podrá hacer. Por ejemplo, algunas personas que han alcanzado cierto éxito en sus vidas afirman que ello se ha debido al método de estudio que han seguido. Aseveran, por ejemplo, que al estudiar un idioma extranjero, primero aprendían perfectamente una oración diaria. Al año ya sabían 365 oraciones o expresiones, y esto los capacitaba para sostener una conversación básica o elemental en ese idioma. Otros aseguran que invirtiendo solo 1 hora al día, podrían en un año mejorar considerablemente en sus estudios. Piensan que podrán lograr grandes metas con solo un poco de esfuerzo y se deciden a probar. Sin embargo, muchos no serán constantes en la consecución de ese objetivo ni aún por un mes, menos por un año. No tendrán la capacidad de plantearse una agenda diaria para llevar a cabo las metas que se han propuesto. No serán perseverantes en el logro de sus objetivos. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo afectan en su vida de fe esas carencias o fallas en su educación o crianza? Por cierto, tendrán un gran impacto en el desarrollo de su vida espiritual. Si no ha crecido espiritualmente, eso se deberá mayormente a esos patrones negativos de conducta. Esta podrá también ser la causa por la que continúa pecando o por la que no puede despojarse del pecado. Hermano, si usted decide hacer algo, pues hágalo y no cambie de parecer. No obstante, si usted tiene la mala costumbre de no cumplir sus promesas y de no terminar lo que ha empezado, cada vez que se determine a hacer algo, al final no lo concluirá. Hermanos, hay que ser cristianos de principios y también de finales, es decir, hay que terminar lo que ha empezado. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, ¿en qué piensa cuando está escuchando la prédica el día domingo? Hay hermanos que bostezan, dormitan o se quedan completamente dormidos durante el servicio. Hermanos, debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay otros que sueñan despiertos y no pueden recordar algo de la prédica que acaban de escuchar. Esta es una pésima costumbre, una falta total de educación y de buenos modales. Deberá meditar en la palabra de Dios y aplicarla en su vida diaria. Pero hay algunos que no lo pueden hacer porque no han desarrollado este hábito de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tal vez algunos, desde su niñez, han adorado imágenes o ídolos. En ese caso, incluso si ha asistido a una iglesia cristiana por 10 años, no podrá cultivar un corazón espiritual.
La palabra de Dios le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Estas personas vienen los domingos al culto, dan su diezmo y sus ofrendas y aparentan vivir una vida cristiana. Sin embargo, la palabra de Dios no cala en su mente. Tampoco se cultiva espiritualmente en su corazón ni se traduce en buenas acciones. Y si la palabra no se cultiva en el corazón, podrán pasar 5 o 10 años tan solo viniendo a la iglesia y no experimentarán el amor de Dios. Hermano, no importa el tiempo. Aun si alguien ha asistido a la iglesia solo por un año, podrá experimentar el amor de Dios si circuncida su corazón y lo cultiva en el espíritu. Hay quienes después del servicio comentan que la palabra que han oído ha impactado su corazón. Si el mensaje le ha impactado, deberá producir algún fruto en usted, es decir, deberá motivarlo a tomar una cierta decisión para transformar su vida. Tal vez lo lleve a decidirse a vivir una correcta vida cristiana. Y si ha escuchado el testimonio de algún otro hermano quien ha sido bendecido y que ha crecido espiritualmente a través de la oración y de la lectura de la palabra, se determinará igualmente a imitarlo. No obstante ello, no importará las veces que se determine a hacer esto solo de palabra. No servirá de algo si esa determinación desaparece a los pocos días. Un ejemplo, usted decide hacer varias cosas. Se determina a orar al menos 1 hora diaria. También resuelve leer un capítulo de la Biblia todos los días. Sin embargo, llega el día siguiente y no hace lo que se determinó hacer y se queda descansando en la cama. Incluso hasta puede llegar a lamentarse por haber incumplido su promesa, pero le faltará fuerza de voluntad para llevar a cabo sus planes y para no ceder ante la tentación. Por ello, es necesario que desarrolle esta clase de disciplina y de buenos hábitos desde muy temprana edad. Si no lo hace, cualquier cosa lo distraerá o lo desviará de llevar a cabo lo que se ha propuesto hacer. Y no solo me refiero a la disciplina de orar y de leer la Biblia. Su crecimiento espiritual será más lento debido a que no cumplirá lo que se ha determinado hacer circuncidando su corazón. Como ya les he mencionado, estas carencias o fallas en su educación o crianza tendrán un gran efecto no solo en su comportamiento externo, sino incluso en su vida espiritual. En muchos casos, esto podrá llevarlo a pecar y, sin duda alguna, obstaculizará su crecimiento espiritual. Por ejemplo, usted se decide a no pecar más o se determina a no hacer algo, pero falla. Un caso, alguien que desea ser diácono o diaconisa en esta iglesia se determina a dejar de fumar y de beber licor. Si tiene el hábito de ir a los casinos o traga monedas a apostar o es adicto a alguna droga, también se determinará a dejar de hacerlo. La pregunta es, ¿bastará solo con tomar la decisión para lograrlo? La mayoría se decide a no pecar más, a no cometer adulterio ni las obras de la carne que llevan al infierno. Luego de haberse decidido, incluso oran y ayunan. Sin embargo, terminan cayendo en el pecado otra vez debido precisamente a esos malos hábitos impregnados en su ser. Y es porque ha habido una malformación en su proceso de crecimiento o educación. Otro caso, podrá tener la mala costumbre de prometer algo y no cumplirlo. Incluso después de haber roto una promesa, no le importará no haberla cumplido. Por el contrario, si desde pequeño se le ha enseñado a cumplir con lo que promete, no romperá una promesa. Una vez que da su palabra, se asegurará de cumplirla. Más aún, si le promete algo a Dios, jamás deberá dejar de cumplirlo. ¿Se imaginan dejar de cumplir una promesa al Dios Todopoderoso? Si hace esto, querrá decir que tiene un serio problema en su formación o educación. Y si lo hace más de 3 veces, Dios ya no confiará en usted. No tendrá comunión con Dios. Por eso, Dios no podrá responder a sus oraciones. Algunos tienen muy acendradas estas deficiencias o fallas que se han formado durante su crecimiento. Están muy profundamente arraigadas en su alma, en su espíritu, en sus tuétanos y coyunturas, es decir, en lo profundo de su ser. Entonces, les será verdaderamente difícil sacarlas, les será complicado despojarse de esos pecados. Y si voluntariamente comete repetidamente esos pecados, eso se volverá un hábito en usted.
Por ello, la Biblia tajantemente nos advierte de no pecar en forma voluntaria, esto es, sabiendo que lo que hace es pecado. Tal como menciona los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, si peca voluntariamente, no recibirá el espíritu de arrepentimiento y, por tanto, no será salvo. Si crucifica nuevamente al Señor, ya no habrá salvación para usted. Por eso, la palabra enfatiza que no deberá pecar voluntariamente. Si peca a propósito 1, 2 o 3 veces, ese pecado se arraigará en su corazón. El pecado se enraizará en su alma, en su mente, en su corazón y en su espíritu, esto es, en sus tuétanos y coyunturas, y se irá haciendo más profundo en la medida en que siga pecando. Con esa naturaleza pecaminosa profundamente arraigada en su interior, le será muy difícil despojarse de ella. Por ejemplo, si la obstinación y terquedad están muy enraizadas en su ser, no será fácil que cambie. Asimismo, si la arrogancia está muy arraigada en su corazón, le tomará más tiempo despojarse de ella. Es lo mismo con los demás pecados. Una vez que se vuelve adicto al cigarrillo, es decir, a la nicotina, le tomará tiempo dejar ese vicio. Esto es, si lo quiere dejar. Suponga que 2 personas fuman. Una ha empezado hace solo una semana y la otra lleva años fumando. Ahora bien, alguien le dice que debe dejar ese vicio porque es cristiano, así que decide hacerlo. No le será difícil, podrá hacerlo si tan solo se determina ello. No obstante, la otra persona ha venido fumando por años y ya es un fumador empedernido, es decir, ya tiene el vicio de fumar, consume 1 o 2 paquetes de cigarrillos al día. Una pregunta, ¿cree usted que esta última persona podrá dejar de fumar con tan solo decidirse a hacerlo? No, no lo podrá hacer. Aun si lo desea, no podrá dejar de fumar porque el hábito de fumar ya está profundamente enraizado en su cuerpo y en su ser. Lo mismo sucede con cualquier otro pecado, tal como la droga, el juego o ludopatía, el robar, mentir, etc. Si peca voluntariamente, ese pecado se arraigará en su ser. Otro ejemplo, digamos que usted empieza a robar cosas pequeñas en un supermercado y se divierte haciéndolo y continúa haciéndolo una y otra vez hasta que ya roba cosas mayores, se vuelve osado y avesado para robar. De esta manera, robar se volverá un hábito en usted. Ese mal hábito y esa característica pecaminosa ya estarán arraigadas en su ser y aun cuando intente dejar de hacerlo, le será difícil despojarse de ese mal hábito. Y si tiene ese patrón de conducta muy enraizado, robará aún teniendo dinero, es decir, sin tener necesidad de hacerlo. El pecado y los malos hábitos están relacionados con estos patrones negativos de conducta adquiridos durante su crecimiento o educación, como ha hecho lo que Dios le dijo que no debería hacer y por tanto ha desobedecido, esa forma de accionar se arraigará en su ser, esto es, en su forma de comportarse. Por eso le resultará difícil desprenderse de ella. Sucede lo mismo con la ropa. La ropa que no está muy sucia se lavará una sola vez y quedará limpia. Sin embargo, la que ya está percudida no será fácil de lavar. Si su ropa está muy sucia, no bastará una simple lavada para que quede limpia. Por eso, hermano, no deberá permitir que el pecado se arraigue en su ser. No deberá dejar que se convierta en un hábito. Si continúa pecando voluntariamente, si persiste en transgredir la palabra de Dios, eso demostrará que hay maldad en su corazón. Así, la maldad se arraigará profundamente en todo su ser, en su cuerpo, en sus pensamientos y en su corazón. Les doy un ejemplo. Suponga que usted clava un clavo. Las tachuelas pequeñas son fáciles de sacar, ¿cierto? No obstante, las alcayatas grandes que están bien clavadas no serán tan fáciles de extraer. Es lo mismo con el pecado. Si alguien peca voluntariamente, quiere decir que está haciendo adrede algo que Dios dice no debe hacer. Peor aún si se trata de pecados de muerte. Cometer a propósito esos pecados que conducen a la muerte es tener un corazón lleno de maldad. Si Dios le dice que irá al infierno si comete tal o cual pecado y aún así lo comete, eso quiere decir que usted tiene un corazón perverso y si continúa pecando una y otra vez, le será difícil dejar de hacerlo. Y llegará al punto donde le resultará más que difícil dejar el pecado y arrepentirse. Si esto le sucede, ya no podrá arrepentirse. En otras palabras, estará en una situación donde habrá levantado un muro de pecado que lo separará de Dios debido a que habrá hecho lo malo ante Él. Dios habrá ocultado su rostro de usted.
Y aun si desea volver atrás, no podrá arrancar esas raíces de pecado debido a que ya estarán muy arraigadas en su corazón. Por eso no podrá arrepentirse. No importa lo mucho que se esfuerce, no lo podrá hacer. Incluso si ayuna, no llegará a arrepentirse en forma total. Esa es la razón por la que no pueden arrepentirse los que continúan pecando. Si deja de pecar y se arrepiente, Dios lo perdonará. Sin embargo, si no lo hace, Dios se alejará de usted e incluso el Espíritu Santo se apagará en su corazón. Le pregunto entonces, ¿quién lo podrá ayudar? Tendrá que salir de su situación en sus propias fuerzas. El problema es que no podrá hacerlo usted solo. Con la maldad y esa naturaleza pecaminosa enraizada en su ser, no podrá enmendar ni corregir su vida y continuará pecando a pesar de saber que no debe hacerlo. Nunca deberá llegar a este punto, y esto se refiere a todo tipo de pecado. Deberá hallar la causa por la que peca. En el caso del adulterio, deberá ir al origen de esa mente adúltera que lo ha llevado a pecar. Por ejemplo, tal vez eso haya empezado cuando usted era joven y podrá darse cuenta que ese deseo sexual de fornicar entró en su corazón y en su mente cuando vio películas pornográficas en el Internet cursando primaria o secundaria en el colegio. De igual forma, todo pecado tiene un origen. Por eso deberá hallar y extirpar esa raíz. Deberá despojarse de todo aquello que lo pueda llevar a pecar y deberá hacerlo antes que se enraícen más en su ser. Mientras más profunda esté arraigada esa raíz de pecado, más difícil le será arrancarla. Hermanos, algunos no sanan de sus enfermedades a pesar que oro por ellos. Eso es debido a esa naturaleza pecaminosa y esa maldad que está enraizada dentro de su corazón y de su ser, la cual no pueden arrancar. Ya se los he mencionado anteriormente. He visto hermanos que no pueden despojarse de su temperamento violento ni aún después de años de haber sido cristianos. A otras hermanas jamás las he visto quebrantarse en oración. Nunca las he visto derramar una sola lágrima de arrepentimiento. Deberían meditar y reflexionar sobre esto. Deberían preguntarse por qué tienen ese corazón tan endurecido. Si no se quebrantan con lágrimas y llanto, eso quiere decir que no tienen sentimientos buenos de amor ni de bondad. Deberán examinarse y arrepentirse de todo corazón. Todos deben tener esos sentimientos de bondad, amabilidad, gentileza, amor espiritual, etc. Todo esto los ayudará a llegar a un verdadero arrepentimiento. Si tan solo le piden perdón a Dios de labios, pero no hay una verdadera transformación en su vida, le pregunto, si no ha circuncidado su corazón, esto es, si no lo ha limpiado de su pecado, ¿acaso Dios podrá responder su petición? Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, incluso la educación secular dice que es importante instruir a los niños en lo que requieren saber en cada etapa de su desarrollo. Ahora bien, muchos padres creen que sus hijos van a sobresalir en el futuro si les hacen aprender muchas materias desde muy temprana edad. Sin embargo, si los agobian con tanto conocimiento, eso podría resultar contraproducente. Podría ser peor de lo que piensa. Por ello, deberá tener cuidado en ese aspecto. Generalmente los padres que tienen niños pequeños los inscriben para que aprendan diversas materias. Los matriculan para que aprendan inglés u otro idioma, computación, ballet o algunos cursos que van a seguir en el colegio. Con esto no estoy diciendo que eso sea malo, pero para todo debe haber un mínimo de disposición, preparación y provisión. Por ejemplo, si los niños aprenden todo eso en vacaciones, luego cuando ingresan al colegio, los demás cursos les parecerán aburridos. Perderán interés para estudiar. ¿Saben por qué? Porque ya sabrán lo que los profesores van a enseñar. Así que también deberá tener en cuenta este aspecto. Deberán advertírselos a sus hijos. Así no descuidarán sus estudios. De otra manera, los niños podrían pensar que ya lo saben todo. Y si en un momento dado sus hijos parecían estar adelantados en sus estudios, poco tiempo después podrán retroceder en su aprendizaje y perder interés en las clases. Si tan solo los matricula en diversos cursos sin un plan previo, eso tal vez resulte peor que no haberlo hecho. Hermanos, los niños tienen que ver
oír y pasar por ciertas situaciones de socialización mientras se relacionan con otros niños en determinadas fases de su crecimiento. De esta manera, no se desarrollará en ellos el egocentrismo ni el egoísmo. Podrán comprender el punto de vista de los demás y aprenderán a comunicarse con otros niños. Considerarán las circunstancias de los otros y sabrán cómo reaccionar frente a situaciones inesperadas. Adquirirán la capacidad de pensar en diversas alternativas al enfrentar diferentes circunstancias. Sin embargo, suponga que crezcan aislados de otros niños o solo entre adultos. Si no pasan por las mismas experiencias que otros niños, eso se podría manifestar en alguna clase de anomalía o problema durante su crecimiento. No tendrán empatía con otros niños, carecerán de la capacidad para resolver algún problema o inconveniente que puedan enfrentar en su vida diaria. Incluso podrán llegar a perder la confianza en sí mismos y el entusiasmo. Se sentirán presionados por los demás y se volverán nerviosos. Y si el caso es grave, podrían hasta tener algún tipo de desarreglo o patología emocional, o quizás no podrían adaptarse a un patrón de comportamiento social normal. Incluso si es inteligente, podría perder todo interés por el estudio y con el tiempo perdería sus aptitudes o habilidades intelectuales. A través de este ejemplo, entenderá que hay cosas que el ser humano debe vivir y experimentar en cada etapa de su desarrollo o crecimiento. Un caso extremo de esto fue el hallazgo del llamado niño lobo, que fue noticia en todos los medios de información. Se los comento brevemente. Un bebé recién nacido al parecer fue criado por lobos. El niño comenzó a aprender los hábitos y costumbres de esos animales salvajes y empezó a comportarse como ellos. Un día es rescatado y no podía adaptarse a vivir en sociedad. Tenía graves fallas en su forma de ser, comportamiento y reacciones. Se le trató de enseñar la forma de vida del ser humano. No obstante, no se pudo extirpar esa naturaleza animal y de fiera que ya tenía enraizada en su ser, y por ello continuó comportándose como un animal salvaje. A través de este ejemplo podrá entender lo importante que es ver, sentir, hacer y vivir cada etapa en su desarrollo humano. Lo mismo sucede en su vida cristiana. Deberá aprender a convivir y socializar con otros miembros de la congregación, sea en la oración de Daniel o cuando hagan ayunos. Deberá aprender a seguir el buen ejemplo de otros, a orar en las noches antes de dormir. Deberá aprender a vivir una correcta vida cristiana y dejar todo mal hábito, todo aspecto negativo en su forma de ser o de comportarse. ¿O acaso no quiere cultivar buenos modales y ser ejemplo a otros? Le pregunto, ¿cómo cree que podrá crecer al mismo nivel o velocidad de los demás si no se esfuerza por vivir una correcta vida cristiana? Si ve que otros crecen más que usted, tal vez se desanime y pierda el entusiasmo y no los puede imitar ni seguir. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos para que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en ellos. Hoy he iniciado la serie de mensajes sobre los patrones negativos de conducta. Padre, hay algunos que no pueden controlar esos malos hábitos, formas de expresarse o de comportarse, y por eso fracasan en sus intentos de progresar o enfrentan problemas de conducta para adaptarse a la sociedad, al colegio, trabajo y otras áreas de su vida. Y por eso tienden a culpar a otros o incluso se culpan a sí mismos por ello. Padre, por favor, ayúdalos a descubrir esos patrones de conducta negativos y ayúdalos igualmente a despojarse uno a uno de ellos y así alcancen a ser perfectos como tú eres perfecto. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula
tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios.
Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.